Creed en sus profetas. Martes 20 de enero 2026, segundo de Samuel 12. Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David y al venir a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Heteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Heteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor: He aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Muerte del primer hijo de Betsabé. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que el 7º día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: He aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron: ¿Qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto te levantas y comes. Él respondió: Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Nacimiento de Salomón. David consoló a Betsabé su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. El Señor amaba al niño, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, quien llamó su nombre Yedidías, a causa del Señor. David captura a Rabat Amón. Joab estaba combatiendo contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo: Ha combatido contra Rabá y también he tomado el barrio de las aguas. Ahora pues, reúne al resto del pueblo, acampa contra la ciudad y tómala tú, no sea que tomándola yo sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo, fue a Rabá, combatió contra ella y la tomó. Entonces tomó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 33 kilos de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas de hierro.
También la hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Patriarcas y profetas. Capítulo 58. Las escuelas de los profetas. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en el que estriba todo lo demás. Es obra de los padres y maestros en la educación de la juventud cooperar con el propósito divino y al hacerlo son coadjutores de Dios. 1 Corintios 3:9. Todas las distintas capacidades que el hombre posee de la mente, del alma y del cuerpo le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. Pero esta cultura no puede ser egoísta ni exclusiva, porque el carácter de Dios cuya semejanza hemos de recibir es benevolencia y amor. Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. Si se concediera a este principio la atención que merece por su importancia, se efectuaría un cambio radical en algunos de los métodos corrientes de enseñanza. En vez de despertar el orgullo, la ambición egoísta y un espíritu de rivalidad, los maestros procurarían evocar un sentimiento de amor a la bondad, a la verdad y a la belleza. Harían desear lo excelente. El alumno se esforzaría por desarrollar en sí mismo los dones de Dios, no para superar a los demás, sino para cumplir el propósito del Creador y recibir su semejanza. En vez de ser encauzado hacia las meras normas terrestres o movido por el deseo de exaltación propia que de por sí empequeñece y rebaja, el espíritu sería dirigido hacia el Creador para conocerle y llegar a serle semejante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. La formación del carácter es la gran obra de la vida y el conocimiento de Dios el fundamento de toda educación verdadera. Impartir este conocimiento y amoldar el carácter de acuerdo con él debe ser el propósito del maestro en su trabajo. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Por esto dice el salmista: todos tus mandamientos son justicia y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Salmos 119, 172 y 104. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Por el libro de la inspiración y el de la naturaleza, hemos de obtener un conocimiento de Dios.